Hablemos de ETFs con Xtrackers. 9 y 5, el último día de noviembre, donde se empieza a ver, sobre todo en esa entrada a diciembre, no solo el rally, sino hay que hacer en el 2023, dónde hay que mirar después de un año tan complicado. Nos acompaña Antonio Rollo Villanova, especialista en gestión pasiva de DWS Xtrackers. Bienvenido. Buenos días, Juan Antonio, ¿cómo estás? Bueno, previsiones del 23. ¿Dónde hay que mirar? ¿Dónde hay que centrarse tranquilamente en el 2023 para mirar carteras? Está renta fija, volvemos a la renta fija, no volvemos a la renta fija, ¿cómo volvemos a la... Está el inversor ahora mismo en estado de, no de pánico, de excitación, ¿no? Pues sí, hombre, el 2022 ha sido un año muy malo, ha sido un año muy duro para todos los activos. Por poner algo en perspectiva, como decías, en todos los entornos de subidas de tipos que ha habido, la renta variable americana ha tenido el peor comportamiento de los últimos 50 años, de los años 70, y la renta fija que te voy a contar, que de los años 80 pues cae casi un 18% de máximos, aunque ahora está recuperando, digamos, un mes de noviembre muy bueno, ¿no? Aquí vemos un poco los tres factores que vemos que pueden hacer que tanto la inflación como los bancos centrales como el crecimiento se moderen. Primero es la fragmentación política, ¿no? Que no solo Ucrania es uno de los elementos que está quitando un poco la globalización, sino todo el proteccionismo tecnológico que hay, la deslocalización y la guerra energética que pueda haber, que puede producir que haya más inflación. Luego tenemos a China, que aunque creemos que va a subir un 5% el año que viene si las medidas COVID van desapareciendo, tiene estas, vamos a decirlo, pretensiones geopolíticas que pueden crear un poquito más de ruido a largo plazo. Taiwán te refieres, ¿no? Más o menos. Y, por supuesto, el cambio climático que puede generar algo de ruido y luego también pues, todo el tema de la energía, ¿no? Entonces, al final, nos encontramos en un entorno en el que, bueno, que ningún político ni banco central de inversiones han visto, han tenido experiencia en estos entornos y donde nos vamos a encontrar con un escenario donde la liquidez no va a ser tan abundante. Los bancos centrales están luchando contra ese exceso de políticas expansivas, donde los países no van a poder financiar indefinidamente sus déficits por cuenta corriente, es decir, gastar menos de lo que ingresan, que es lo que llevan haciendo los últimos 20 años. Y bueno, y pues todo ello esperamos pues eso, una recesión un poco suave y luego pues una recuperación, pero un crecimiento muy bajito también para el año que viene, ¿no? En este entorno vemos que Alemania entra al invierno, por ahora muy bien, porque es que no entra al invierno todavía y es una buena noticia, pero viene muy bien almacenada de gas, más del 97%, estamos viendo en los últimos días. En ese contexto, ¿qué esperáis de las reservas? ¿Esperáis que eso se evapore rápido si en invierno es frío? ¿Qué previsión tenéis de cómo pueden comportarse las reservas que van a ser clave para el conjunto europeo? Bueno, es uno de los factores que más ha preocupado desde que tenemos esta crisis energética, ¿no? Es decir, Alemania importaba prácticamente todo el gas de Rusia a través de los Nord Stream y, bueno, y además podía lastrar su competitividad, que nos podía también arrastrar al resto de Europa, con lo cual era un factor de riesgo relevante, ¿no? Pero es cierto que los alemanes, pues como podemos ver, han consumido un 46% menos de gas siguiendo las indicaciones de sus gobiernos alemanes muy estrictos, y es cierto que nuestros compañeros de Deutsche Bank esperan que el consumo baje un 15% y que pasado el invierno, aunque llevamos un otoño muy cálido y por tanto estos números, tengan un 40% de reservas. Eso sería una notición positivo para el conjunto. Sí, yo creo que lo están haciendo bien, pero también es verdad que hay que añadir que a partir de diciembre se reanuda el gas a través de barcos metaneros y también a través de Francia, con lo cual está sustituyendo todo el gas que le venía a Rusia por otras fuentes. Francia y Estados Unidos, ¿no? Francia y Estados Unidos a través de buques, correcto. Entonces, al final creemos que bueno, pues, va a ser una buena noticia, o por lo menos relativamente en el año que viene. Eso sería salvar el match ball fundamental de Europa. Total. El otro punto fundamental está en la inflación y en los tipos de interés. Es decir, ahora mismo el consumidor sigue pensando que esto tiene un pico, ¿no?, que puede llegar en Estados Unidos al 5 y poco y en Europa al 3,5 en ese entorno máximo, pero se les puede ir de las manos también. Si veíamos un gráfico de qué sucedió al inicio de los 80 y cuando todo parecía que había acabado, no estábamos ni en la mitad del partido. Correcto, sí, los años 70 fueron la época Volcker, fue una época muy revuelta. Nosotros esperamos que los tipos de interés, como podéis ver aquí, acaben al 3% en la Unión Europea y entre el 5 y el 5,25 en la FED. Y en la parte de inflación, es cierto que este año esperamos en torno al 8,5%, 8,4% en Europa y 8,2% en Estados Unidos, vaya decayendo
en los próximos años y para el año que viene pues un 6% y un 4% en USA. A ver, esto es porque creemos que los niveles de deuda de los países no permiten subir mucho más allá los tipos, porque puede generar ruido. En la época en los Volcker no teníamos tanto endeudamiento. Y segundo, también los bancos centrales han llegado a la conclusión de que subir los tipos sobre la inflación que implica los problemas en las cadenas de suministro no tienen tanto efecto. Con lo cual creemos que por eso ese mensaje de pivotar un poco hacia una inflación un poco más suave y ha subido tipos un poquito más suaves, ¿no? Aunque en diciembre ya estamos esperando una subida de 50 puntos básicos para el Banco Central Europeo el 15 de diciembre, ¿no? Y con esta fotografía de tipos y de inflación, ¿en qué no queda el crecimiento? ¿Vamos a recesión? ¿No vamos a recesión? Vamos a recesión, pero tan suavecilla que es como el beso de un hermano a la hermana, ¿no? En la mejilla. Es decir, que no sabemos ya ni cómo calificar la recesión para que se le quite la fuerza de la recesión. A ver, creemos que va a haber, con todos estos entornos, una subida de tipos un poco más moderada. Pues que evidentemente, como podéis ver en el gráfico, la recesión, o sea, el crecimiento para el año que viene es muy bajito, un 0,3 y un 0,4. ¿Ese rojo es crecimiento o decrecimiento? No, es que está en Estados Unidos y es crecimiento, es crecimiento. Como podéis ver en el gráfico, sí que es cierto que este año, pues en 2002 esperamos un 3,2 para Europa y un 1,8 para Estados Unidos, iba bajando y luego una recuperación un poco baja. Pero bueno, creemos que el mercado laboral va a seguir más o menos robusto, los balances de las compañías sólidos van a poder asumir la subida de tipos. Y bueno, pues esa pérdida de competitividad que puede generar los tipos, bueno, pues la subida de tipos, bueno, pues provocará una pequeña recesión en el primer semestre, pero también un crecimiento muy exiguo en los próximos años, ¿no? Para terminar, ¿dónde veis más oportunidades de cara al año que viene y sobre todo en este entorno, cómo encajan y dónde encajan los ETFs? Bueno, yo creo que el entorno en el que nos vamos a mover es un entorno de, como decía, una recesión pequeña con una recuperación también muy suave, en el que va a haber poca liquidez, porque los bancos centrales están restringiendo, y a una alta volatilidad. O sea, va a ser un entorno bastante volátil, ¿no? Lo bueno que ha tenido el 2022 es que en términos de renta fija, pues vuelve a existir el carry, vuelve a existir el cupón corrido, y por tanto los inversores que decidan empezar a invertir en renta fija van a conseguir rentabilidades positivas, aunque haya subidas de tipos, ese cupón corrido o que ese carry lo van a amortiguar y esperamos retornos en torno al 5 o 6% en gran parte de la curva investment grade europea y incluso al 6% en emergentes. Era el doble hace un mes, después de todo el rally que se ha pegado en noviembre. Y en renta variable pues ha hecho que las valoraciones estén mucho más atractivas. Los PERs están por debajo prácticamente menos Estados Unidos de la media de los últimos 15 años y por tanto pues, los inversores pueden esperar en torno a un 5 o un 6% también en sus carteras de renta variable. Volviendo un poco a la parte de Xtrackers, la parte de ETFs, bueno, pues el ETF es tan transparente que un inversor puede perfectamente saber qué TIR le está pagando el ETF de renta fija y por tanto qué duración tiene, y la parte de renta variable exactamente qué permedio y cuál es el potencial de crecimiento. Pues vamos a ver qué tal ese 2023, lo vamos a seguir además viendo minuto a minuto con vosotros para ver de qué manera el inversor va jugando, va intentando surfear el 2023. Antonio Royo Villanova, especialista en gestión pasiva de DWS Xtrackers, muchas gracias, buen día y buen negocio. Muchísimas gracias a vosotros. 9:14 de la mañana, vamos a enseguida entrar en el resto de lo que está sucediendo en la apertura de este mercado. Hablemos de ETFs con Xtrackers. 9:14, Eva Villanueva, cuéntanos cómo va esta primera